Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Esta presentación le cambié brevemente el título, pues de pronto para aclarar un poco más de qué se trata. Se va a llamar segunda persona como alteridad mínima, una aproximación al delirio. Ay, caramba. Espérenme porque, ya. El contenido de esta presentación tiene cuatro partes. Al inicio voy a hacer una contextualización sobre lo que se entiende en esta, llamémosle, fenomenología naturalizada y discusiones con la filosofía de la mente, lo que se entiende como mismidad mínima. Luego voy a presentar una propuesta sobre lo que se entendería como alteridad mínima en los términos de esa mismidad. Y posteriormente en la parte 3 voy a hablar del delirio de inserción de pensamiento y la somatoparafrenia como problemas de alteridad mínima. Estos van a ser los casos dentro del delirio que voy a trabajar y unas conclusiones finales. Bueno, entonces la primera parte sobre la mismidad mínima. Vale aclarar que estos términos pues son la traducción que hago en el español de términos que se están trabajando en esta fenomenología naturalizada, en algunos casos pues va a estar el término original en inglés para que también podamos seguirlo. Espero estos términos en español pues sean fieles a lo que quiero decir. Entonces, es claro que el problema del autopercatamiento o el self-awareness, algunas veces traducido como autoconciencia, pues es un tema recurrente en la fenomenología y en la filosofía de la mente contemporánea, ¿no? Y donde hay unas discusiones entre las dos, digamos, disciplinas. Eh, este autopercatamiento aparece en una tradición fenomenológica como aquello que hace que lo dado a la conciencia sea dado a mí. Y bueno, vamos a ver que eso es todo un problema que nos referimos con el mí. En esta misma discusión, pues se vincula ese autopercatamiento, se entiende como un sentido mínimo de sí o minimal self, y es que lo dado es dado en primera persona. Entonces, cuando hablamos del minimal self, pues vamos a hablar de ese carácter, digamos, de estar dirigido al mundo, el carácter intencional de la conciencia, bajo lo cual, pues todo lo que es dado en primera persona. Este cinismo ha sido discutido dentro de la filosofía de la mente porque es problemático entender, no hay una claridad sobre el tipo de contenido que implica, ¿no? En algunas de las discusiones sobre esta mismidad mínima pareciera que este sí mínimo es un tipo especial de contenido que se añade a toda experiencia consciente. Esto se ha cuestionado porque digamos que en estas discusiones, pues no que se hacen referencia a un sí que no necesariamente tiene que tener un tipo especial de contenido de la experiencia, ¿no? Entonces, en la discusión, pues se busca aclarar qué tipo de contenido sería y si es necesario que sea un tipo especial de contenido. En esta discusión aparece el término que está en el texto original de Javi Kriegel, que es el de el formines o la paramidad, con el cual digamos que se pretende resolver el problema del contenido de este sí como un tipo especial de contenido, y se va a entender más bien como un rasgo de la estructura intencional de toda experiencia y no un contenido independiente, ¿no? Esta paramidad notifica de modo implícito, y cuando hablamos de implícito viene pues a colación la idea de la prereflexividad, de lo prereflexivo en la fenomenología merleau-pontiana, que está ocurriendo, o sea, la paramidad notificaría que está ocurriendo un acto intencional, ¿sí? Esta naturaleza implícita de la paramidad del formines corresponde con la transparencia de la conciencia, es decir, pues con este tema tradicional en la filosofía, que cuando queremos atrapar la conciencia, pues lo que encontramos es el mundo, ¿no? La conciencia se nos escapa toda vez que intentamos dar cuenta de ella. Respecto a lo que nos interesa aquí, pues que va a ser el tema del delirio y una perspectiva, digamos, corporizada de todas estas discusiones, pues vamos a entender pues que ese es la mismidad mínima, el minimal self, pues estaría vinculado con el cuerpo vivido en los términos pues de esa distinción que se hace entre el corporate life en la filosofía husserliana. Es decir, estamos hablando, aquí se ha repetido varias veces a lo largo de la sesión, pues que el cuerpo vivido es este cuerpo situado, este cuerpo que constituye sentidos en su hacer, en su actividad.
Y entonces vamos a entender esta mismidad mínima como una noticia del cuerpo, de que el cuerpo está allí, que estructura toda vivencia. Recordemos pues esta idea del cuerpo como punto cero de la experiencia, pero en este vínculo, en esta naturalización, pues es, digamos que va a aparecer vinculado a una sinergia de estados fisiológicos. O sea, la mismidad es un rasgo corporal, ¿sí? Que nos da cuenta de lo que está ocurriendo a nivel interoceptivo y propioceptivo en ese, digamos, darle sentido al mundo. Con esto también, pues estamos hablando de unas discusiones contemporáneas donde la interocepción y la propiocepción, pues son fenómenos intencionales. No me dicen solamente del estado actual del cuerpo, sino de la relación del cuerpo con el mundo. Esta sinergia pues, se manifiesta como sensaciones valorativas y experiencias también perceptuales, posicionalidad respecto al mundo, nos notifica sobre el vínculo temporal y espacial entre las experiencias y pues esto nos está diciendo además, también todo esto en función de lo que nos interesa, que esa primera persona, o sea, la mismidad mínima como un darse el mundo en primera persona, no solamente tiene en cuenta la relación del cuerpo actual, el cuerpo como el punto cero de la experiencia, no es solamente, no hace solamente referencia a la posicionalidad del cuerpo en el aquí y ahora, sino que también se está refiriendo a el cuerpo en su autobiografía, ¿no? Como el lugar de habitualidades, de alguna manera también diciéndonos de esa historia, esas de sedimentaciones de sentido que pues vinculan la experiencia actual del cuerpo con una autobiografía. Entonces, en últimas, esta paramidad, este formines como un rasgo corporal, pues nos estaría indicando esa unidad significativa entre el cuerpo y mundo. Bueno, respecto a lo que he llamado aquí alteridad mínima, digamos, haciendo, digamos, alusión a la mismidad mínima, esto sería algo así como un minimal otherness en relación con el minimal self, y pues aparecería, digamos, esta idea de la alteridad mínima, pues como, digamos, también contextualizado en la fenomenología y en el hecho de que el mundo de la vida aparece como un mundo intersubjetivo, ¿sí? De entrada, y también resueno con algunas ponencias que se han hecho aquí, pues este mundo es co-constituido, ¿sí? O sea que la perspectiva, las valoraciones y afectaciones que dicen de un cuerpo, de este cuerpo, como posicionado en el espacio, también vinculan noticias de lo que es dado en otros cuerpos. O sea que en esa unidad cuerpo-mundo estamos vinculando a los otros en esa experiencia co-constitutiva de sentido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Bueno, hay un elemento que me interesa explorar, que es el de resonancia primordial, aquí lo menciono rápidamente, y hace alusión también a una fenomenóloga contemporánea que es Maxine Shields Dunston, que habla pues de la animación primordial, ¿no? Así como que a lo que se refiere a ella es que así que digamos el hecho primordial de la conciencia es que se da en un cuerpo que se mueve, ¿no? En el movimiento, y en el movimiento pues le estoy dando sentido al mundo, ¿sí? La resonancia primordial sería, digamos, la experiencia de ese movimiento en la medida en que es expresivo, ¿sí? O sea, yo resueno con el movimiento de otros en, en su expresividad, y en esa resonancia, pues yo no solamente capturo a un otro con lo que el problema, digamos, de la fenomenología no es solamente el problema de otras conciencias, sino de la co-constitución de sentido, porque en esas expresiones yo no solamente estoy capturando a un otro, a otra conciencia, sino a un mundo para esa conciencia, o a sentidos que son dados a través de ese encuentro intercorporal en el que yo, digamos, que incorporo los sentidos que son dados en la expresividad de otros cuerpos. Pensemos, por ejemplo, a través de la gestualidad de los otros, de la expresividad, cómo también se abren sentidos del mundo para mí. Entonces, desde esta perspectiva, el interés por la experiencia mínima de sí debería involucrar reflexiones sobre esta experiencia mínima de alteridad. Como en la primera persona, yo involucro la segunda persona como parte constitutiva, co-constitutiva del mundo para mí. Entonces, asimismo, como Zahavi y Kriegel hablan de
que la mismidad mínima tiene que ver con cómo el mundo, cómo lo dado es dado en primera persona. La alteridad mínima corresponde a la pregunta de cómo es dado también en la expresividad de otros cuerpos. De la misma manera que la mismidad mínima, la alteridad mínima también se da de forma tácita, implícita, se da pues en la expresividad de los otros, y con esto pues también hay una alusión pues al problema de la empatía, como es entendido por Stein, donde la experiencia de otras conciencias pues se me da hasta a través de la expresividad. En el caso que yo quiero insistir aquí es que los otras conciencias, que los otros no solamente, más bien la empatía no es solamente un problema de las otras conciencias, sino de cómo en esa expresividad pues tengo sentidos del mundo. Esta segunda persona también sería autobiográfica en la medida en que lo que me dicen otras expresiones, las expresiones de otros cuerpos, pues también tienen que ver con mis habitualidades intercorporales. Y esto pues con experiencias directas, históricamente sedimentadas con personas particulares. Una cosa es no sé, lo que me dice el gesto, la expresión de asco de mi hermana, lo que me dice la de mi esposo, y esto tiene que ver con mi propia autobiografía, digamos, intercorporal. Hay un concepto asociado a esto que es el de estilo, ¿no? Y es que la expresividad también se identifica con un estilo, concepto que también es trabajado por Huse, por Merleau-Ponty, y bueno, también por Agatha Bach tiene un texto sobre esto, que todos coinciden que es un término pues, que vale explorar un poco más, vale la pena explorar un poco más, porque está relacionado con esa expresividad del cuerpo y los modos particulares de expresarnos, el modo que tiene que ver con hábitos corporales y con la historicidad de esas experiencias. Entonces, si lo quisiéramos ver en los ejemplos, una cosa es el estilo de relacionarse con el mundo de mi esposo y otra el estilo de mi hermana, y eso yo lo identifico en su expresividad. El estilo corresponde con la forma familiar de relacionarnos con el mundo, y entonces aquí está asociado con otro término, que es el de la familiaridad, que corresponde con los rasgos corporales, ¿no? Yo tengo, digamos, un estilo que es familiar a mí. Cuando estoy en situaciones sociales nuevas, mi corazón se acelera y bueno, y tiene que ver con esos rasgos corporales de los que estaba hablando, ¿no? Mis manos sudan, se mueven, mi boca se reseca, mis mejillas se calientan, y para introducir temas también del pensamiento, pues también además hay una expresividad de mis propios pensamientos asociados también a la expresividad de mi cuerpo. Cuando pienso soy tímida, pues estoy resumiendo de alguna manera expresar el sentido que doy a mis experiencias sociales, en este caso los pensamientos que vienen cuando estoy en una situación social, la manera de expresarse esos pensamientos pues también están asociados con mis habitualidades. Entonces, la familiaridad va a ser entendida como una vivencia afectiva, ¿no? De que esta manera de expresarme corresponde con mi forma habitual de estar situado en el mundo, ¿sí? O sea, estamos hablando de experiencias que son prereflexivas, ¿no? Implícitas, y esta familiaridad la podríamos decir como una afectividad implícita de que esta es la manera habitual, ¿no? Y también, pues hay una manera habitual, familiar, de los otros lidiar con el mundo que yo identifico también. Ay, caramba, perdón. La identidad personal, pues también involucra ciertos estilos con los que percibo y con los que resueno y que distingo del mío. Bueno, entonces ahora sí paso pues al problema que me interesa, que es este del delirio de inserción del pensamiento y la somatoparafrenia. Aquí voy a usar siglas para cortarlos como problemas pues de esta alteridad mínima que estoy presentando acá. Bueno, para contextualizar, cuando hablamos del delirio de inserción del pensamiento, pues estamos hablando de vivencias, de la vivencia de que algunos pensamientos son extraños y por lo tanto, pues el paciente concluye que son producidos por otro, ¿no? Pues como su palabra lo dice, que son insertados dentro del pensamiento. Y la somatoparafrenia se entiende como un trastorno psicológico en el que se vivencia como ajena cierta extremidad ubicada en una parte paralizada. Por lo menos en el caso, la primera persona que habla de este término es Herzmann en 1942, y en particular aparece a propósito de lesiones contralaterales de parálisis, de enajenación de una parte contralateral a
daños en el hemisferio derecho, es decir, digamos un trastorno en la parte izquierda del cuerpo. Pero más adelante, con el trabajo sobre esta patología, sobre este trastorno, pues ha aparecido casos en los que no hay daño en el hemisferio derecho, que no hay daño alguno, de hecho, a nivel neurológico, casos en los que hay incluso, no hay pérdida de sensibilidad en esa parte contralateral, y otros, pues, donde no hay ninguna, ¿no? Entonces, o sea, digamos que aparece como problemático el por qué aparece una parte del cuerpo como no correspondiente al paciente. En la literatura de esta fenomenología naturalizada y de la filosofía de la mente, ambos casos se abordan como casos paradigmáticos de problemas del autopercatamiento o, pues como lo hemos dicho, el self-awareness, ¿no? Parece que, digamos, en la tradición, estos dos casos cuestionan que haya un self-awareness, un autopercatamiento que acompaña a todos los estados de conciencia. En estos casos, ya sea en el caso del delirio de inserción, en el que hay una experiencia de un pensamiento, digamos, vivida de alguna manera en primera persona, pero experienciada como de otro, ¿sí? Lo cual pues contradeciría esa, o por lo menos problematiza la idea de que todo estado de conciencia pues tiene esa experiencia mínima, ¿sí? O habría que pensar en qué consiste esa experiencia mínima en estos casos. Y en el caso de la somatoparafrenia igual, o sea, el paciente puede reconocer, puede identificar que se están dando sensaciones en esa parte paralizada, en esa parte, digamos, enajenada, pero no, digamos que le atribuye esas sensaciones a otra persona. Esto pues obviamente cuestiona entonces esa idea de la mismidad mínima. En el caso, bueno, digamos en esta naturalización, una forma de resolver esta crítica al autopertratamiento mínimo, pues ha llevado digamos, a argumentar que esta mismidad está dividida en dos, ¿no? Que sería el sentido de agencia y el sentido de propiedad, ¿no? Entonces ya estamos diciendo que, por ejemplo, en el caso del delirio de inserción del pensamiento, el paciente tendría sentido de propiedad, es capaz de reconocer que esos pensamientos le son propios, pero no puede controlarlos, es decir, no tiene sentido de agencia, ¿no? En los casos de somatoparafrenia pareciera que es el contrario, ¿no? Que sí hay una, digamos, el paciente puede controlar de alguna manera las sensaciones, pero no son propias. Entonces, allí habría una suerte de sentido de agencia, pero no de sentido de propiedad. Esta división, incluso desde la misma psicopatología, fenomenología de la psicopatología, ha sido problematizada, no queda claro que haya una división tajante entre sentido de agencia y propiedad. Incluso uno podría decir, por ejemplo, en estos casos también hay una pérdida de sentido de propiedad o de agencia, pues dependiendo del delirio que estemos hablando, y pues digamos que hay que refinar esta distinción, ¿no? Pero en el caso que yo traigo aquí, como a mí lo que me interesa es la alteridad mínima, digamos que estoy siguiendo unos énfasis, digamos, de la última década en la que se empieza a preguntarse por el carácter intercorporal, especialmente el delirio de inserción del pensamiento. Realmente sobre somatoparafrenia los estudios son muy recientes, desde el 2017, se empieza a trabajar sobre todo cosas que están ocurriendo, que digamos 2022-2023, porque especialmente el delirio se estaba trabajando el delirio de inserción y este aspecto intersubjetivo. Sin embargo, pues ya Hertzman y una fenomenóloga que se llama Frédéric de Villemont ya sostienen, digamos, que hay un aspecto intersubjetivo en la somatoparafrenia, hay un carácter de alteridad, pero no se trabaja, o sea, realmente con el que se ha empezado a trabajar el problema o con lo que se está trabajando el problema de la intersubjetividad, pues es con el delirio de inserción, ¿no? Entonces, digamos que lo que nos interesa acá, cuando se habla de la intersubjetividad, del problema de la intercorporalidad, es pues el hecho de que esta enajenación pues está vinculada a otra, ¿no? Digamos que como el problema ha sido siempre el autopercatamiento, el énfasis que se hace en el relato es que el paciente reporta que ese pensamiento o esa parte del cuerpo no le pertenece. Pero
hay una parte muy relevante en el relato que es que corresponde a otro, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay dos problemas distintos, ¿no? ¿Quién es ese otro? ¿Por qué hay un otro? ¿De dónde proviene este otro? Serían temas que nos interesaría trabajar con un problema del delirio como alteridad mínima. Además, pues teniendo en cuenta que este otro, pues no es un otro, digamos, distante, sino que muchas veces está interactuando con el paciente. O sea, que hay una experiencia intercorporal en donde, digamos, incluso hay una, diálogo entre entre los dos. Aquí pongo algunos casos del delirio de inserción para ejemplificar un texto muy interesante sobre un paciente con estos delirios, cuyas, digamos, pensamientos o voces, a veces los describe como voces, a veces como pensamientos. Ellos le dicen que perdedor, sabes que tu vida ha terminado, a menos que te suicides, vivirás como así, como un animal por el resto de tu vida, con nosotros como las únicas personas que te hablan, tienes que suicidarte. Bueno, en otra dice, se me ponen pensamientos en la mente, como mata a Dios, es como si mi mente estuviera funcionando, pero no está. No lo está, vienen de este tipo. Chris, son sus pensamientos. Bueno, esas son mis traducciones. En el caso de la somatoparafrenia, no traigo, los relatos son muy largos, pero pues vamos a ver en estas referencias cómo el paciente reporta que el brazo, generalmente es un brazo, ¿no? Es un miembro, a veces es el pie, a veces es la pierna, pero generalmente es el brazo. Va a sugerir que ese brazo, por ejemplo, en el caso de Botini, del paciente que trabaja en ellos, es de una hermana que de hecho está en estado vegetativo, con lo que pues la frialdad, digamos, experiencia de sensibilidad del brazo se está vinculando a una experiencia autobiográfica concreta que es el de la hermana que está en estado vegetal. En otro caso, el brazo le pertenece a la sobrina que ha ido a visitar a la paciente y que ha dejado olvidado su brazo. En otro, pues es el hijo muerto, ¿no? Entonces el brazo está al lado porque pues es de mi hijo muerto. En otros casos, el brazo corresponde a una mujer y ante cualquier movimiento de ese brazo, digamos que el paciente se excita sexualmente. En otros casos, pues va a ser producto del diablo que con venganza, pues que por venganza intenta apropiarse del cuerpo añadiendo partes, ¿no? Partes malévolas y demás. Bueno. Entonces, lo que me interesa acá, pues vamos a decir que el delirio de inserción y la somatoparafrenia en la alternidad mínima aparece asociada a cierto estilo, ¿no? Como he dicho anteriormente, pues el estilo pues tiene que ver con la autobiografía del paciente, con un familiar, con una persona conocida o una extraña que puede identificarse bien. Es decir, que hay una relación, digamos, de habitualidades intercorporales previas que vienen a vincularse a esta experiencia. En la violencia intercorporal se vive la falta de familiaridad respecto al pensamiento, la sensación del cuerpo como una vivencia afectiva de extrañeza. En algunos casos, esta extrañeza puede ser incluso rechazo o miedo, por ejemplo, en casos de misoplegia, donde el paciente dice, por favor, quítenme esto, es del diablo, sáquenlo de aquí, el diablo se quiere apoderar de mí, por favor, quítenmelo, o de exaltación o de asombro o de felicidad, ¿no? ¿Qué nos están mostrando? Pues ese vínculo de afectividad con lo distinto, ¿no? Con lo distinto dentro de lo propio, dentro de los límites, digamos, de los propios pensamientos o del cuerpo orgánico. Entonces, se pierde familiaridad por un lado, esto yo no lo pude haber pensado, no tiene el estilo de mis pensamientos, no tiene el estilo de la manera en que otro brazo, mis brazos, no digamos, propios se moverían, pero lo identifico entonces con la familiaridad con la segunda persona. No me corresponde a mí, pero sí le corresponde a uno cuyo estilo es familiar para mí. Ese estilo entonces corresponde con la manera de dar sentido al mundo tal como es vivenciado eh, en segunda persona. Entonces, aquí, bueno, cosas que me interesa destacar es que este énfasis en la psicopatología como un problema de la segunda persona también hace que se destaquen elementos descriptivos de la experiencia que son relativas a la experiencia del otro y que desafortunadamente pues no se explotan lo suficiente, no se trabajan lo suficiente precisamente por ese énfasis en el autopercatamiento y no en la alteridad.
Esto pues no niega también que las narrativas respecto a la enajenación cambien de momento a momento. Algunas veces digamos que el paciente reconoce que ese, por ejemplo, en el caso de la somatoparafrenia, el miembro es propio. En otros momentos, digamos que hay esta distancia, lo que da cuenta también que en este vínculo intercorporal pues hay una alternancia entre la familiaridad y no familiaridad con el estilo. Entonces, el punto principal de la propuesta es que la psicopatología puede dar luces a pensar alteridad mínima y de hecho el autopercatamiento, como se entiende contemporáneamente, y todas estas discusiones que planteo, pues también están sustentadas en lo que nos está diciendo la psicopatología. Por supuesto, la alteridad mínima también tendría que verse ahí, o podría verse ahí como fenómeno que es vivenciado directamente en la expresividad de los otros y como fenómeno del mundo dado en segunda persona. Entonces, algunas conclusiones, de pronto también como que, bueno, no, son parte como de la discusión, eh, es que la expresión, y en este caso la expresión hablada, escrita y la expresión del cuerpo, se proyecta en un acto intencional empático a una alteridad cuyos límites traspasan la materialidad para posarse en la alteridad como cuasi presencia. Pues este término viene de Merleau-Ponty cuando él trabajaba el tema del miembro fantasma, ¿no? Cómo aparece como una cuasipresencia, y en el caso de la psicopatología uno podría pensar también cómo, o digamos, es interesante ver cómo desde de un brazo, por ejemplo, paralizado, ¿sí? O de la expresión de un pensamiento, pues se proyecta todo un otro que tiene una intencionalidad, que tiene una propia historicidad, que tiene unas relaciones, digamos, intersubjetivas conmigo, incluso cuando, pues a lo cual yo tengo acceso en este caso, pues es la expresividad de un miembro o la expresión hablada. En la patología, esa cuasipresencia pues está fundada dentro de los límites de lo que corresponde con lo propio, ¿no? Entonces ahí está, digamos que la patología estaría en el hecho de que digamos que hay esa alternancia entre lo propio y lo otro en los límites de lo que se supone que corresponde, o por lo menos en los límites del espacio del corper, ¿sí? Pero no, pues en el espacio del live. Eh, Aquí es interesante también señalar cómo algo que no se tiene mucho en cuenta es que eh, sobre todo en la somatoparafrenia no hay reporte de un sentido de pérdida, no hay duelo, ¿no? Respecto al miembro. No pasa como en el miembro fantasma donde el paciente, digamos que a través de la sensación del órgano, del miembro amputado, pues habría una suerte de, digamos, experiencia de pérdida, ¿no? O cuasi pérdida. Pero en este caso, en la descripción, pues involucra esa participación de un otro, ¿no? Eso creo que también, eso también, pues nos habla de cómo el espacio corporal, pues también es flexible, también puede trastocarse y puede incluso involucrar a otros dentro de los límites de la corporalidad orgánica. Esa es la presentación. Creo que estoy bien con el tiempo. Muchas gracias. Perfectamente bien, muchísimas gracias. Si puedes dejar de compartirte, agradecemos para... Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ahora abrimos un espacio para preguntas. No sé si en los Andes tienen alguna o si hay alguna persona del chat que quiera hacer una pregunta o una intervención, puede levantar la mano. Sí, acá hay una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias, María Clara, por eso. Muy, muy interesante la presentación. Y mi pregunta va más dirigida como hacia que, primero, una observación como que la presentación me resonó mucho a ciertas teorías, digamos, psicoanalíticas lacanianas. Y me pareció muy interesante, digamos, que se puede hacer como un puente en ese sentido. Y a lo que Lacan también como pone en el estadio del espejo y como el infant o como el bebé también se puede estructurar en ese sentido. Y pues mi pregunta va más como hacia como un camino en el cual se puede como ¿qué piensas al respecto?
y es a partir de lo que, digamos, Lacan en su posición estructuralista pone como que el inconsciente se estructura como un lenguaje y con ese concepto que tú tienes, digamos, de estilo y como ese, o sea, como cómo se pueden, cómo relacionan, me pareció, me resonó mucho, como que hay una relación ahí, como una intuición que tengo, pero me parece muy interesante como el lenguaje y ese estilo que se puede hablar ahí o qué piensas. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí sí debo decir que ignorancia total de Lacan. Entonces, o sea, de pronto no me atrevo a comentar nada respecto a Lacan porque no conozco el trabajo a lo que te refieres. Claro, respecto a lo del espejo, de pronto en la psicología del desarrollo, que, que manejo un poco más e incluso pues en esta perspectiva merleau-pontiana, en este texto de la relación del niño con los otros, pues también aparece esta, digamos, de pronto, a ver, no, estoy pensando más bien como digamos, este trastocamiento de los límites o esta, digamos, flexibilidad de los límites de la espacialidad corporal, esa es una experiencia pues que tenemos desde, o sea, es primordial, ¿no? Podemos ver cómo en la relación con la madre pues también están estos vínculos trastocados e incluso como los otros, en este caso la madre, pues, o el cuidador principal, pues está delimitando el cuerpo del niño a través del tacto, ¿no? Y digamos, esa progresiva separación de los dos, pues tiene que ver también con ese reconocimiento de esa distancia entre sí, el otro y yo a través del tacto y de las relaciones, digamos, sí, con el otro y con la espacialidad del otro. Respecto al lenguaje, lo que pienso, o sea, lo que viene también para mí, lo que estaba pensando es en Merleau-Ponty también en fenomenología de la percepción, cuando trabaja esa parte sobre la expresividad del cuerpo y la palabra, en donde nos está hablando precisamente de cómo pues, la escritura, ¿sí? Pues o en la experiencia, por ejemplo, de la lectura, pues hay un encuentro intercorporal también, ¿no? Como el otro está allí puesto y un otro, para mí, no es el otro en tanto un otro distante, sino el otro en un vínculo intercorporal, ¿sí? O sea, no captura al otro como distante, sino como una habitualidad mía. Por eso, pues cada uno lee los textos de forma distinta y está, digamos, así como leemos la expresividad de los otros, dependiendo de estas habitualidades y de estos, digamos, encuentros intercorporales históricamente sedimentados, pues también en este caso la lectura de un otro en la expresividad escrita, pues también pasa por esas habitualidades sedimentadas. Entonces, no sé si es por ahí, pero la verdad es que sí me considero ignorante. Pero definitivamente el tema de la expresividad en la palabra como un aspecto intercorporal o como un encuentro intercorporal, pues está en la fenomenología. Muchas gracias, María Clara. Por acá, por el momento, no hay más preguntas. ¿Tú querías hacer una pregunta, Andrés? Sí, yo mismo levanté mi mano porque siempre me pasa que me quedo sin preguntar. Muchísimas gracias, María Clara. A mí me ha gustado muchísimo que tú hayas enfatizado el tema del otro y hayas preguntado por la alteridad mínima. Bueno, para alguien que hace fenomenología en muchos sentidos, como que uno que no trabaja con pacientes, como que asume el mid-sign o el miteinander sign de entrada, ¿no? Pero, pero entonces sí, como que uno ni se pregunta por la alteridad mínima porque ya la asume como algo incluso dado, pero me encantó que preguntaras, digamos, frente al énfasis que se hace en la autopercepción o el autopercatamiento, pues me parece excelente preguntar de este lado. Y tenía dos preguntas, me disculpo si la primera no es del todo pertinente, pero quería pedirte, si te resulta posible, por supuesto, que nos aclararas si tú verías alguna relación con otras patologías, como el síndrome de Cotard, cuando
un miembro está muerto o no, porque uno tendería de pronto a asociar la somatoparafrenia a una patología de estas, si bien creería yo que en el síndrome de Cotard no hay, digamos, una presencia por lo menos tan clara del otro o sí, de la otra persona. Y mi segunda pregunta tenía que ver, digamos, con el contexto un poquito más clínico. Tenía curiosidad de saber si tú estás trabajando actualmente con pacientes y si, bueno, si tienes algún paciente que tenga alguna de estas dos patologías y si has, a partir de tu investigación, encontrado algún tipo de alternativa terapéutica de carácter fenomenológico o hermenéutico. Y en relación con lo último, si el tipo de trabajo que se hace con pacientes es de carácter narrativo y si esa narratividad puede ayudar en algo para tratar estas dos patologías. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Andrés. Bueno, respecto al síndrome de Cotard, yo no lo he trabajado precisamente. Sé que hay algunos trabajos incluso desde la fenomenología de la psicopatología y según, pero bueno, esto es aquí como recordando un poco el tema o cómo podría ver, o pensando cómo podría verse. em, Sí, desde una perspectiva muy corporizada, uno podría decir que ahí hay una pérdida de familiaridad, ¿no? Hay algo al nivel de esa, em, digamos, expresividad de ese otro cuerpo. Sí, espérate, sí, el Cotard es el que el otro, ya lo tengo confundidos con el Capgras, es que no está muerto, Cotard es el de, sí, el que el otro aparece como extraño, ¿cierto? Ya, Sí, ya no, creo estoy que confundida con todas Capgras las es el que, pero patologías. de hecho yo también tenía un poco la confusión y además la pregunta, porque Capgras, en Capgras, mi familiar, la persona con la que vivo, aparece como extraña, lo cual es interesante porque entonces uno tendría también que relacionarlos con el delirio de Exacto, inserción de pensamiento. Pero también pensaba que el síndrome de Cotard, en donde una ya, parte de mi cuerpo aparece como muerta o sí. no ajena, Sí, eh, perdóname. No, creo que mientras estaba hablando me acordé que pero creo que, no son pero lo creo mismo. que en Pero ambos, o bueno, sea, en el fondo creo que mi pregunta también tiene que ver con el otro, es decir, sí, cuando tu familiar aparece como ajeno, por supuesto, ahí sí hay un otro, pero cuando tu brazo aparece como muerto o como no claro. tuyo o como pudriéndose o algo así, o como tú mismo, misma como muerta, pues ahí también hay Sí, una alteración que podría uno relacionar con esta misma, digamos, gama de patologías. Entonces, de mi acuerdo. pregunta era si ya habías No, trabajado no, o la veías. pregunta es que no he trabajado con estos temas. La respuesta es no. Claramente el de cortar tendría que verse como hay una alteridad, pero no hay familiaridad. Y ese es el tema, la diferencia, ¿no? Entre una alteridad que es familiar y una que no, que aparece de alguna manera como extraña. En la misma gestualidad del cuerpo del otro aparece como que no es ese familiar, no es con el que yo he establecido esas habitualidades. En el tema de Capgras, ya, de hecho es interesante porque yo no he trabajado con pacientes con Capgras, pero sí con psiquiatras que trabajan con pacientes con Capgras. Entonces discutimos pues los casos con ellos y digamos lo que reportan es que las descripciones son complicadas, o sea, se concluye un Capgras donde en algunos casos lo que el paciente tiene es como una suerte de adormecimiento y la manera de adormecimiento del cuerpo, o sea, hay pacientes con depresión profunda que sufren de Capgras, ¿sí? Y esto es porque finalmente el cuerpo está adormecido, ¿sí? Está anestesiado. ¿Sí? Y la descripción que se da es, sí, siento como que este no es mi cuerpo, este cuerpo ya no me pertenece o este cuerpo no es un cuerpo muerto. Lo que sí, de pronto, la distinción que sí me interesa, que no tiene que ver con Capgras, es de la somatoparafrenia con otras asomatognosias, es decir, con otras pérdidas de partes del cuerpo, en donde el paciente sí tiene digamos, un duelo respecto a esa parte o un extrañamiento de no tener esa parte, ¿sí? Pero en la somatoparafrenia lo interesante es que no hay pérdida del miembro, o sea, no hay conciencia de que se ha perdido un miembro y eso es la diferencia de otras somatognosias, no sé si van a entender, porque ahí no hay pérdida sino ganancia de alteridad.
que eso, o sea, a mí sí me interesa hacer esa distinción entre lo que sería una somatoparafrenia y otros tipos de somatognosia. Eh, pero sí, digamos que eso es lo que puedo como comentar al respecto. Y lo Y del lado sí, sí, narrativo, terapéutico, etcétera. sí, bueno, la segunda parte de esta investigación, ahorita que me devuelvo a Colombia, es precisamente trabajar con pacientes, porque esto ha sido desde acá y pues desde un instituto de filosofía, con los reportes también que me son ofrecidos por los psiquiatras, pero sí, claramente hay una segunda parte que involucra trabajar con estos pacientes. em, desde la Facultad de Medicina en la Javeriana. Espérate, y el tema de la narrativa sí es un tema que se trabaja, que es de discusión con los psiquiatras, porque pues también las narrativas pues pasan por la pregunta que hace, ¿no? ¿Cómo lo dirige el psiquiatra o el experimentador, pues, a veces, o el médico la pregunta, ¿no? Y pues las preguntas que son formuladas al paciente respecto a la propiedad de ese órgano y demás, pues obviamente pasan pues por unas concepciones de la enfermedad mental como más descorporizada, incluso como algo que está ocurriendo en el cerebro, que a veces nos deja perdernos de esos elementos narrativos que de pronto podemos acompañar con unas preguntas relacionadas con esa experiencia de la primera persona. Entonces, siempre, digamos, el vínculo con la terapia es, bueno, cómo hacer, cómo dirigir al paciente a esta perspectiva, a hacer una microfenomenología en términos de Natalie Depra de esta experiencia. Pero podríamos decir que sí, es como eso está todavía en construcción, ese ejercicio. Perdón si me puedo permitir un comentario. Es que me lo preguntaba porque hace poco estuve en una conferencia de Leonor y Razabal en donde ella hablando sobre esquizofrenia mostraba, digamos, el énfasis en el tratamiento biomédico en el marco de la psiquiatría y el descuido, digamos, de los aspectos cualitativos de primera persona y mostraba justamente que eran relevantes para el diagnóstico y para el tratamiento y que en ese sentido no se podía simplemente aislar el aspecto somático o bioquímico o algo por el estilo del cerebro de toda la vivencia de la persona. Entonces, me parece como una clave que le viene ella y que me parece Sí, importantísimo. sí, como que lo problematizamos. Estamos en ese el problema, nos Sí, falta todavía el acercamiento y pero en esa es la relación con dificultad, eso, ¿no? bueno, agrego otro comentario o pregunta, comentario, perdón, y es que el tema de, tú digamos que planteas, bueno, esto tiene que ver con la intersubjetividad en el nivel mínimo, en el yo mínimo y en el otro mínimo. Listo, perfecto. Digamos que uno asume que hay esa relación en el nivel mínimo corporal, afectivo, etcétera. Eh, pero si esto tiene que ver, es decir, quien padece la enfermedad no es un yo mínimo, es un yo máximo, por así decirlo. Es un yo con historia, con familia, con biografía, con narraciones sobre sí mismo, con una autocomprensión determinada, hermenéutico en un sentido grande. Entonces, si uno va a tratar justamente el carácter cualitativo de la experiencia, no puede asumir que la descripción de esa experiencia es la descripción de un aspecto mínimo o algo por el estilo, y tendría como la sensación de que hay que primero trabajar con el máximo y no con el mínimo, y me preguntaría entonces si, porque es probablemente un supuesto tuyo, que la respuesta al problema del otro y al sentido de propiedad estaría en el nivel mínimo, y me pregunto simplemente si no cabría explorar eh, esto en un nivel superior, digamos. Sí, Los fenómenos siempre perdón. tienden a ir a lo básico, pero los hermeneutas, en cambio, tomamos el asunto tal como se da en toda su complejidad, ¿no? Entonces no habría que preguntar en un nivel más alto, digamos, de constitución por ese problema, cómo se da allí y de pronto la causa no está ahí. Ok, sí, claro, porque, necesariamente, obviamente esta investigación tiene que ver con este interés por lo mínimo, como dices, pero también, pues, porque o sea, interesa ver cómo en esas descripciones que el paciente también hace a nivel de la experiencia de lo máximo,
pues hay un extrañamiento que no se puede, que no llega a las palabras o que no se puede escribir con palabras, que se puede observar en la expresividad del órgano, en la relación que tiene con la expresividad de ese órgano, y que sí, que él no alcanza a dar, digamos, sí, a poner en palabras, y que no se le deja poner en palabras. O sea, creo que el problema también es que lo máximo siempre, o el tema es el problema, el tema del yo máximo, como tú dices, pero no de estos aspectos mucho más sí, interoceptivos, propioceptivos, que son parte constitutiva de esa experiencia máxima también, ¿no? Entonces, digamos que irse a lo mínimo es como ir al fundamento y sobre el cual podríamos pensar cómo esas narrativas, pues, ¿no? O sea, en esas narrativas hay unas, digamos, unas dimensiones, ¿no? Que habría que ¿no? Develar esas capas, ¿no? Esas hojas de la cebolla. De pronto empezamos por lo mínimo y después vamos poniendo las demás capas para ir a lo máximo, pero pues claro, es también la aproximación que a mí me interesa, porque me interesa el tema de la expresión y todo aquello que no se puede a veces, que no se puede conceptualizar, no se puede agarrar con la expresión verbal, pero sí, Muy interesante, muchas gracias. Yo no monopolizo más esto. sí, no, pero muy Adelante. interesante, sí, la discusión, chévere, Creo que ya nos toca cerrar por tiempo, sí. Andrea. Sí, acá ya nos van a sacar del salón. Pues muchas gracias, María Clara, muy, muy interesante y muchas gracias a todo el mundo por haber asistido. De parte de la Universidad de los Andes, muchas gracias por estar acá y nos vemos mañana en la Universidad Nacional. Muchas gracias a las personas Gracias. que estuvieron por Zoom y pues a Andrés y a José Luis por todo el acompañamiento desde Medellín.